Elige bien. Elecciones Generales 2021. Le voy a pedir si es que usted se puede presentar en un minuto para conocerlo un poco más, a usted, su trayectoria, su perfil. Sí, claro. Buenos días, soy Pablo Secada, candidato con el PPC al Congreso en Lima, con el número 1. He trabajado la mayor parte de mi carrera en políticas públicas, en el Ministerio de Economía, como asesor de 2 ministros y director ejecutivo de deuda, en el Consejo de la Municipalidad como regidor, en el Congreso de la República como asesor. Y la otra parte de mi carrera la he trabajado en finanzas, que es donde trabajo ahora como asesor de una empresa, como socio de una empresa de asesoría financiera. Estudié economía en la universidad y una maestría de políticas públicas. Bien, señor Secada, actualmente usted está trabajando para su propia empresa, pero brindando consultorías. Estas consultorías, ¿a quiénes las brinda y cuánto más o menos puede tener de ingreso mensual? No, solo trabajo en la empresa de asesoría financiera. Somos 4 socios. Nos contratan empresas privadas para que les consigamos financiamiento. Normalmente conseguimos deuda, a veces conseguimos capital. ¿Cuánto ganamos en promedio? Unos 20.000, 25.000 soles mensuales. El año pasado fue un año bien malo con el COVID, ¿no? Un año mejor puede ser un poco más. Bien, le pregunto esto ¿por qué? Porque en algunos momentos se ha criticado mucho el vínculo y ahí el círculo que existe, por ejemplo, con economistas que ingresan a trabajar en política o que trabajan en política y que también trabajan en el sector privado y que de alguna forma dentro del trabajo político se pueden encontrar con las mismas empresas con las que han trabajado antes o después, ¿no es cierto? Y su función o su cargo político puede ser hasta un trampolín o podría ser que beneficie de alguna forma a ese sector privado con el que trabajó. ¿Qué opina usted de eso? Sí, claro, eso se llama las puertas giratorias y efectivamente mucha gente lo hace. En mi caso yo gano una fracción de lo que ganaría trabajando en finanzas, trabajando en políticas públicas, o sea que no estoy en esto por el dinero, al revés. Por estar en esto gano menos y me meto en problemas en la empresa. ¿Se mete en problemas? Sí, claro, porque como tienes un perfil público y sales a hablar en público y tienes gente que está en desacuerdo contigo, o que se enfrenta a ti, o que a la que tú criticas y tiene poder, eso perjudica a la empresa, porque le crea una imagen de que uno de los socios está metido en política, se enfrenta a mafiosos. Sí, claro que perjudica a la empresa. Pero también recibe a algunas personas interesadas en el sector privado de acercarse a políticos. ¿Le ha pasado alguna vez? No, nunca me ha pasado. Depende del perfil de cada persona, pues si las personas tienen como propósito en su carrera política y en su carrera profesional estar usando su cargo para tener prebendas, beneficios y cosas por el estilo, eso es lo que hacen, pero eso no quiere decir que todas las personas somos así. Cada vez que hablaba en el Consejo de Lima, porque había ido a visitar una empresa privada a la que queríamos que compita contra Odebrecht, por rutas de Lima, lo decía en público, decía, hoy en la mañana visité a tal empresa, que es un operador de infraestructura y a la que estamos tratando de traer para que compita con Odebrecht. Lo que para mí era una muestra de transparencia, para algunas personas era, no, mejor no hables, no menciones empresas privadas, no vayan a pensar que estás cobrando. Si se crea esa imagen de todas las personas que estamos en política y se les hace pensar al público que todos estamos acá para robar, eso es lo que la gente cree. Creo que sería mejor que pregunten cómo hace usted en su empresa, cómo hace usted en política, le perjudica o lo beneficia y así nos vamos entendiendo. ¿Ha tenido procesos judiciales, alguna denuncia, alguna investigación que esté en curso? En curso no, pero sí, tuve un juicio por difamación a cargo promovido por el señor Alexander Curi, que en ese momento estaba promoviendo la revocación contra la alcaldesa Villarán. Yo no soy de Fuerza Social, pero no nos parecía que se hiciera una revocación contra una alcaldesa que mal que bien estaba empezando a hacer reformas por Lima pendientes, y que personas como el señor Curi, que era una persona que había sido un protegido de Montesinos, que hubiera sido elegido por Montesinos como un posible sucesor de Fujimori en caso Montesinos mismo sacara a Fujimori hacia el final del tercer gobierno de Fujimori. ¿Lo denunció?
me denunció por difamación y me ganó un juicio de difamación. Y después perdí un juicio contra una policía por desobediencia a la autoridad. ¿Usted desobedeció a una policía cómo? Bueno, es lo que ella dijo y por lo que me sentenciaron, pero si ustedes tienen interés en el caso, les puedo hacer llegar el expediente judicial y verán que los cargos no son verdaderos, ¿no? Me enjuiciaron por razones indebidas. Lo que hice está mal, pero eso no te lleva a un juicio. Y me ganaron el juicio, y como lo dijo en algún momento el mismo juez del juicio, señor Cicada, usted entenderá que su juicio es muy mediático, muy político, o sea que no nos queda más que sentenciarlo. Le pido que usted pueda presentarnos sus propuestas más importantes porque tiene 2 minutos para hacerlo. Lo más importante es hacer reformas institucionales. No podemos tener 17 partidos, entre comillas, partidos compitiendo por las elecciones, y el candidato principal de uno de ellos es el señor Urresti, que es acusado por violación y por homicidio hace 32 años. Su juicio no se ha definido y el señor sigue en carrera. Hay muchas más reformas institucionales, pero no se puede elegir entre 17 y no se puede elegir entre mafiosos. No se puede tener un congreso en el que los mafiosos están representados políticamente, los mercantilistas privilegiados y otros sectores. 3 propuestas de las que hemos estado trabajando. Una, un fondo soberano de riqueza que haga autónomo de la política precaria que he mencionado, el mediano plazo, o sea, la infraestructura, la innovación, la educación, la salud, no estén dependiendo de que cambian al ministro, de que lo censuran, de que ponen a otro ministro, de que cambian al director, de que cambian al viceministro, de que no hay dinero, de que sí hay dinero, de que el gobierno regional quiere, no quiere, el presidente quiere o no quiere la obra. Tienen que ser autónomos. Y para eso el Estado tiene ahorro. Si ese ahorro lo administra financieramente, lo invierte adecuadamente, le puede permitir a un grupo de peruanos trabajar de manera autónoma al mayor nivel del mundo por nuestro país. Necesitamos una reforma de protección social, no solo de pensiones. Los informales no van a formalizarse porque les digan que en 20 años van a tener una pensión, van a formalizarse por una protección de su ingreso hoy, como el bono 600, van a formalizarse si los atienden hoy, como no los atienden hoy adecuadamente, y eso debería ser principalmente en el nivel primario de salud. En tercer lugar, como representante de los limeños, creo que hay que avanzar con la agenda de Lima. Lima necesita un plan urbano, Lima necesita un plan de transporte, Lima necesita un cambio de 180 grados en la dirección en la que está yendo la ciudad. La gente tiene que encontrar vivienda, un joven que vive con su enamorada. Bien, se acabó el tiempo para las propuestas, candidatos. Solamente una pregunta antes del ping-pong. Una pregunta retomando el tema de la denuncia que tuvo, del proceso y de la sentencia que tuvo por esta falta a la autoridad. No nos queda muy claro si es que usted acepta que actuó mal, no solamente al manejar con un brevete vencido, sino al trato que tuvo con la policía en ese momento. Sí, les debe quedar clarísimo. Lo hice muy mal, es algo por lo que he pedido disculpas en su momento, ahora si hace falta. Es algo que expliqué por qué ocurrió, en parte por razones médicas. Yo soy una persona bipolar a la que le afecta mucho la estabilidad emocional. Pero eso no quiere decir que tenía razón al enjuiciarme. Insisto, si ustedes tienen a bien revisar el expediente judicial, encantado de hacérselo llegar. Podrán ver en el expediente judicial que los colegas de la señorita en la comisaría donde ella trabajaba niegan los cargos. Entonces no tenían por qué enjuiciarme, pero yo tenía que reconocer un error y pagar los costos políticos del error. Bien, 7 de la mañana con 36 minutos, entramos al ping-pong electoral. Yo le digo unas palabras o una frase y usted también me responde con palabra o con frase muy escueta. Vamos, acoso. Indebido. Pena de muerte. No nos conviene. Corrupción. Una de las peores lacras. Aborto. Deberíamos regularlo, hoy es peor que lo que quisiéramos. Violencia familiar. Le hace daño a mucha gente, a muchos jóvenes, a muchos niños, a muchas mujeres. Matrimonio igualitario. Deberíamos llamarle matrimonio y punto. Deberían tener exactamente los mismos derechos que yo.
Feminicidio. Es una cosa atroz, bien común en nuestro país, ¿no? Racismo. ¿Cómo vamos a ser racistas en un país tan diverso, no? Venezolanos. La mayoría gente que ha venido a nuestro país a sumar, ¿no? La inmensa mayoría. ONP. Una institución que se tiene que cambiar, igual que el sistema privado de pensiones. Inmunidad parlamentaria. Que no va, necesitamos protegernos frente a un parlamentario que enfrenta a un corrupto, nada más. Bien, muchísimas gracias. Le digo que y le pido que tome un minuto para decirle a la población por qué tendría que votar por usted. Por varias razones. Una, nunca le he bajado la cabeza a ningún mafioso. Otra, tenemos experiencia en el Congreso, yo he sido asesor y tenemos los mejores asesores. Además, he trabajado en políticas públicas, entonces entiendo cómo funciona el Ministerio de Economía y el Estado en general. Creo que esas son tres razones importantes. Una más, creo que puedo representar a algunas personas que buscan cooperación, que están cansadas del enfrentamiento. He sabido, y lo hago a veces, enfrentar a personas que me parece que son personas corruptas o personas que no le convienen a los peruanos, pero en general deberíamos cooperar. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido Pablo Secada, candidato con el número 1 por el PPC, candidato al Congreso. Elige bien. Elecciones Generales 2021.